podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y bueno, el episodio anterior pues estuvo como que, híjole, pues ahí sí saqué todo lo que era. Y hay una cosa que a mí me pasa bastante y de hecho lo dicen los libros de mentoría millonaria, los que son como de crecimiento personal, hablan de este fenómeno en el cual dice tú estás a punto de lograr algo, se viene algo sumamente importante para tu vida y pasa algo siempre, poco antes de que lo logres, estás a punto de lograrlo y sucede algo que te hace replantearte o te hace querer retroceder o como que dices, híjole, ya se puso muy difícil esto y incluso llegas a pasar y a comentar como sucedió con mi encuentro con el director de esta institución, pues que tuvimos ese encuentro peculiar y cuando él me dijo que las cosas se hacían distintas, que se hacían de corazón y para los muchachos, es de esas veces emocionales que te da, se podría decir, un bajón, cuando de esas veces que tú afectas o hablas de un tema y tocas como que el sentimiento de esa persona. Esto me ha pasado realmente pocas veces en mi vida, pero sí tanto en alumnos también. Uno que se quejó de que le había puesto según esto un apodo y que enfrente de todos había dicho no sé qué. Y como que estuvo, me encaró y me dijo ciertas cosas. Se siente una presión en el pecho, o sea, eso sí es un sentimiento verdadero, sí llega a pasar ese tipo de cosas y de sensaciones que tú sabes que afectaste al otro y que al otro no le gustó, que al otro moralmente o desde la parte de ese del sentimiento de ahí, pues como que sí le provocaste algo indebido por así decirlo, o sea, sí le afectó a esa persona. Entonces cuando yo le digo y le comento lo que yo sabía respecto a entrar al centro de trabajo, llegó un momento en el que también yo pensé, híjole, aquí me equivoqué, o sea, no debí de decirlo de esta manera, por lo menos se lo iba a decir, pues con otro tipo de tacto. Y bueno, comento esto porque, pues retomando lo que les había hablado en el episodio anterior, precisamente fue lo que ocurrió también, que ocurren esas señales, esas cosas de la vida, lo que te dicen los libros sobre el logro de objetivos y metas. Como yo les había comentado ya, vuelvo a reiterar el capítulos anteriores cuando yo estaba pidiendo una escuela así esa con alumnos así esa y que ahora lo estoy reviviendo, ahora lo estoy viviendo, pues digo, es cierto, o sea, me pongo a pensar en qué sucedió antes de que yo lograra entrar a la escuela de ensueño que siempre había querido para mí y a los alumnos que yo siempre había querido. Te das cuenta y dices, pues sí, precisamente los que saben de esto, de las grandes oportunidades y de las cosas, pónganle milagrosas o que nos esperan en la vida muy importantes, que son para nosotros y que nos lo merecemos totalmente, eh, pues ocurre ese despliegue o esa experiencia o ese algo que te dice, híjole, ya no se va a poder, o incluso a mí me entró la sensación de decir, no, ya para qué voy, o sea, como que me dio igual, ya no quise yo como quien dice saber nada. Y entonces pues también el carácter a veces uno le gana y llega a pensar cosas como diciendo pues ahí como que le hagan como quieran, yo no voy a estar aguantando
gente sí, gente así. Pero luego después es como que por las pruebas que uno pasa, como que uno va calando a la gente y todo lo demás. Y después del mensaje del director que le habló a esa persona que me estaba recomendando ahí dentro de la escuela, fue lo que analizamos mis padres y yo, que pudieron haberse olvidado de mí. Y también puede ser cierto que lo que ellos dicen, que pues ya no había nadie más que quisiera ese trabajo, no mal pagado para nada, pero sí, pues nosotros lo que normalmente estamos buscando los maestros como con en cualquier trabajo, es precisamente pues la estadía, que se nos pague bien, y pues muchos de nosotros tenemos una familia que mantener. O sea, sobre todo ese ejemplo que me dio mi padre fue el que me dio caer en cuenta de eso precisamente, de que pues pueden darse también, porque hablamos de la posibilidad de que se diera la situación de que yo cubriera horas de otros maestros en esa institución que pues no les han mandado maestros. Pero sí, o sea, también, pero pues hay situaciones donde va a haber va a haber otras personas que en mi lugar, afortunadamente, yo no estoy, muy afortunadamente, pues no tengo que pensar en, en cuanto a mantenimiento de lo que es de mantenerme yo. Afortunadamente me va muy bien en otras cosas que yo estoy haciendo, pero hay otras familias que simplemente te van a decir, o sea, como me lo dijo el ejemplo que sí me quedó muy grabado. Dijo mi señor padre, pues hay otro que es así, pero el señor director quiere que yo cubra, pero pues, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a...? O sea, no es una cosa fácil decir y a la ligera, pues órale, yo le ayudo o le cubro y como una acción filantrópica del asunto, vamos, eso es lo que les quiero llegar al tema. Y bueno, experimenté eso. Luego después esta persona como que intentó interceder. eh, el director reconociendo los errores que había cometido, como diciendo, pues ya ve que uno le gana el carácter y ciertas cosas pasan. Entonces lo que quiero entender es que parecía que ya nada iba a funcionar, que platicando con mis señores padres estábamos así de, no, pues que se consigan a otra persona. O para mí que ya no van a... No recuerdo cuál de los dos comentó, pero algo así dijeron de que ya lo más seguro es que no, ya no te ocupen por lo que acabas de decir. Incluso mi señor padre reconociendo que quizás fue a lo mejor un error, pero sí la forma en el tacto de decir las cosas, pues que reconoce, ahí sí le faltó como decirme que a lo mejor puede que lo hubiéramos omitido, cambiado un poco o decirlo de otra manera. Y bueno, pues así estuvo el asunto. Luego después, pues se acomodaron las cosas. O sea, a través de esta persona fue que yo mandé un mensaje al director. Y me pidieron que fuera a la escuela. Bueno, ya lo que les había comentado y todo. Me pidieron un diseño y todo lo demás. Y pues esta es la semana en la que ya entré a dar clases al grupo que me tocó. Y déjenme decirles que sí es totalmente lo que yo había pedido. Había pedido una escuela con mucho orden, alumnos súper respetuosos y que siguieran la línea. Y me acuerdo de todo lo que yo había así como quien dice decretado en episodios anteriores en el podcast y resulta que se ha cumplido. Entonces ahí lo que quiero que observen es cómo dicen estos libros que muchas veces ocurre algo tan fuerte que cuando estás a punto de lograr eso que quieres o eso que va a llegar a tu vida va a llegar, ocurren estos eventos como quien dice desafortunados o cosas o situaciones que te dicen pues aquí ya no la haces, aquí ya
se cerró la puerta, es la otra de las impresiones que puede dejar ese tipo de experiencias. Entonces así de ese modo pues es lo que dicen que si tú te vas, si tú te retiras y vas por perdido, te puede pasar lo mismo. Me parece que es el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, me parece. Ahí el libro pues, retrata mucho una experiencia de una niña que, no, más bien esa es otra historia, se refiere a alguien que se compró máquinas y estuvo escarbando y escarbando porque por ahí le dijeron o había investigado que había oro. Incluso cuando los estudios profesionales le dijeron que ahí había oro, se decepcionó grandemente porque pues cuando escarbó, invirtió y metió dinero y todo esfuerzo y todo lo demás mano de obra para excavar esa zona donde supuestamente iba a encontrar ese gran oro que le iba a hacer multimillonario, pues resulta que después de excavar mucho, mucho y mucho, eh, no encontró nada más que, en lugar de encontrar oro, encontró un tipo de piedra nada más. Pero se decepcionó, se derrotó, pensó quizás en muchas cosas, en lo que le iba a deber al banco por sacar préstamos para contener las máquinas, sus trabajadores o algo así por el estilo, lo que siempre nosotros pensamos cuando no va a suceder algo, que nos decepcionamos de cierto resultado. Ya ven cómo nos autosaboteamos. Entonces esa persona así le pasó, retiró todas sus máquinas, su equipo y se fue del lugar. Y resulta que otra persona que investigó la misma zona descubrió que el tipo de piedra que había encontrado esa persona de escarbar, pues justo debajo de esa piedra primero escarbas tierra normal, luego encuentras ese tipo de granito y debajo de ese granito estaba todo el oro que esa persona pensaba encontrar para sí misma. Pero como se retiró, como nada más agarró con la mano el granito y no vio el oro, según los relatos, solamente les faltó escarbar un metro más. Y fue lo que hizo la otra persona que sí creyó, que había investigado bien y que volvió a retomar el proyecto y se dio cuenta que estaba todo el oro que esta otra persona estaba anhelando buscar, encontrar para su vida. Y bueno, ahí relata pues que el que no encontró el oro que se rindió y se enteró de lo que la otra persona había hecho y se hizo multimillonaria en lugar de él. Dice que ese le forjó una actitud de hierro, que quiere decir que se hizo, me parece, asesor de ventas. Y a raíz de su experiencia de no haber buscado el oro, no haber escarbado un metro más, en las ventas es el número uno en su campo porque no acepta uno como respuesta. O sea, él se va hasta que le digan que sí. O sea, él hasta que le digan que sí y logra la venta es cuando hasta dice ya ahí cumplimos. ¿Por qué? Porque pues, se le quedó muy grabada esa experiencia de que por él rendirse, por no seguir adelante en ese camino, le faltó un metro y le costó pues toda una vida de inmensa riqueza. Nada más imagínense lo que es encontrar el oro de tu vida, que te va a cambiar la vida para siempre y por generaciones. Entonces muchas veces los caminos de la vida son así como engañosos, como que te ponen el reto encima donde parece que ya sucede algo y ya dices, lo das por perdido, o sea, por sentido común y por cómo te sientes, dices, aquí ya no se hizo nada, que fue precisamente lo que mi señor padre tenía esa actitud y mi señora madre todo lo contrario, decía, no, vas a ver, me decía a mí, vas a ver que sí te van a llamar y sí vas a trabajar ahí. Y órale que después de esa disyuntiva, donde parecía que no se iba a hacer nada, resulta que me contactan, me piden que me acerque al director, tengo esa plática con él, el subdirector, y llegamos a acuerdos y todo, y dije, yo reiteré que era los que me gustaba apoyar de la causa y todo lo demás, dar el extra, y santo remedio se solucionó todo. Ahora, una de las cosas más increíbles, por así decirlo, es que
estoy recibiendo, como os había comentado, exactamente lo que pedí. Y sobre todo lo estoy viendo palpable en estas dos clases que ya llevo con los muchachos. Y pues me sorprende porque es increíble cómo la manera en cómo se fueron acomodando, las cosas se acomodaron exactamente como los quería y cómo yo tuve que pasar por una experiencia, vamos a poner entre comillas, trágica o desafortunada que me pudo a mí haber costado el lugar ahí. Sin embargo, pues esa era algo que tenía que pasar, porque una de las cosas que analicé platicando con mis señores padres y otras personas fue, uno de ellos dijo es que cuando yo estuve trabajando, pues yo era de los que hablaba y alzaba la voz y todos me empezaron a ver con respeto. De hecho, cuando yo en las juntas de maestros hablaba, eh, todos se quedaban callados y me escuchaban. Y yo dije en ese momento es que también yo creo que ya es hora, yo llegué a comentar, de que ya me tengan ese respeto. ¿Por qué? Pues porque ya tengo mi trayectoria, tengo experiencia y sé manejar y hacer las cosas como una persona de respeto. Entonces yo creo que eso también era lo que a mí me faltaba, como verme como alguien así, de no dejar pasar y decir, por ejemplo, simplemente cuando es en el caso de interinatos, porque también lo comentamos, que decíamos, no, pues es que luego quieren abusar, luego se aprovechan del que es nuevo para ponerle más carga de trabajo, lo ponen a hacer a lo mejor cosas que no le corresponden, o sea, en resumidas cuentas, pues le cargan más la mano ahí con ciertas cosas. Y también llegaron a comentar, pues se aprovechan de que están verdes, de que los maestros que entran así, pues no que no sepan lo que hacen, pero pues les falta la experiencia y ya les cargan la mano con más trabajo, con más responsabilidades de las que deberían de tener. Y pues ahí los tienen y a veces hasta les prometen que no, ahora sí, si usted sigue trabajando de esta manera, yo le aseguro un lugar ya aquí permanente, vamos a ver cómo lo hacemos y ya se queda permanente en la escuela cuando la realidad es que cuando te informas te das cuenta incluso cómo es la situación en esa escuela, en ese centro de trabajo, pues que el titular o la titular de las horas que estoy cubriendo se la pasa renovando permisos y permisos y permisos. Y fue lo que me explicaron, que tienen hasta 3 años me parece para que no se los quiten. Y para que no pase eso regresan a la escuela a trabajarlo unos 6 meses y otra vez se van. Entonces, pues ahí está una de las respuestas porque pues nos preguntamos, pero entonces ¿por qué no les quitan eso si eh, pues dicen aquí en la escuela que ya tienen como 8 o 9 años en la misma situación, pues con esas horas? Y bueno, también hablamos del hecho de que pues se meten a plenaria cuando se quiere dejar a un maestro, cuando se le propone, se le hace lo que se le llama pues proponer por parte del director con oficios, con el secretario, secretaria general y así. Nos vamos en esa jerarquía y orden. Y lo que pasa ahí pues es los organismos, las instituciones escolares también pueden proponer maestros a los estados, aunque como señaló mi señor padre, pues antes era más fácil, ahora ya no, ya lo que la repartición de plazas o lugares o centros de trabajo pues se hace a través de la plenaria de UCICAN, ya está mucho más regulado. Aunque bueno, no descartan que a veces se puedan hacer ciertos movimientos y ahí hablando con mi señor padre pues estuvimos platicando de cuando él fue maestro en una escuela, cómo siempre se contrapunteó con el director y llegó a suceder una situación donde se tuvo que salir por la puerta trasera por ciertas cosas que habían descubierto que él estaba haciendo ya
como acomodar familiares y ese tipo de cosas. Pues hubo gente que se rajó, o sea, se unieron varios, pero a la mera hora de llevar los oficios pues a las dependencias, ya cuando metes oficio contra un director, pues hay auditorías y vienen a checar, a revisar qué fue la situación que pasó ahí, que me platicó y que le dijeron a ese director, sabe que pues que quiere ser procesado o, o más bien lo que a usted le conviene es ya jubilarse y salirse por la puerta de atrás porque ni siquiera hubo celebración. Iba a haber una fiesta en su despido de más de 30 años de servicio, pero finalmente pues ni siquiera se hizo eso. O sea, simplemente dio las gracias a su subdirector en turno en aquel entonces y ni siquiera se despidió de maestros, de alumnos, nada. Así se salió. Porque también pues me platican que ya era una persona que se podía jubilar. Entonces más bien como que le brindaron, vamos a poner entre grandes comillas, la protección, pues no de que no se le procesara o alguna cosa por el estilo. Entonces les platico estas anécdotas porque lo que me enseñó para mí a entender es que cuando tú sabes, ellos fueron los que se dieron cuenta en esta escuela en la que estoy trabajando. O es que este sí sabe y tiene razón. Así se lo dijo el director a la persona con la que está recomendando mi trabajo, que es de esa escuela. Y entonces, pues, como dijeron, pues dobló las manos, reconoció, pero sí, pues obviamente queda el resentimiento de cuando sabes que no actuaste bien con una persona, pues quieres ver la disposición de la otra, pero como que no te atreves a hablarlo directamente con esa persona. Y bueno, yo puse en el mensaje que estaba en la mejor disposición y todo. Había pedido cambio de horario a ver si se podía, pero que si no se podía, pues que así se quedara. Y pues quiero comentarles ahora sí, pues qué ha sido mi experiencia respecto a estar en este único grupo con el que voy a estar 4 horas en esta escuela. Pues estoy viviendo una fantasía, no sé cómo explicarlo, pero como ya había comentado, los alumnos, la escuela, el ambiente, todo, exactamente como yo lo quería. Cuando yo hice la petición de estar en una escuela así, en ese episodio que grabé hace tiempo, yo estaba con las dudas de si ser o no maestro. Esto ya me ha pasado más de una vez. Y yo tenía muy en claro que si quería volver a entrar a ser maestro o si en la vida me iba a llevar a eso, yo ya no quería pasar por las situaciones traumáticas y muy desagradables que sucedieron en otras instituciones en las que trabajé, sobre todo ni se diga la que es inauguradora de este podcast, porque quieran que no, pues sí le quedan a uno como que vamos a ponerle un nombre, traumas, de esas veces que no te explicas, pero cierto recuerdo, cierta situación que viviste, te tiene nada más dando vueltas y se repite la misma situación y tu cerebro y tus emociones como que no alcanzan a procesar lo que te ha pasado, no lo puedes superar. Entonces yo decía, yo ya no quiero, ya, yo creo que ya es hora de que yo ya me pueda desempeñar bien como maestro y que haya alumnos y escuelas que valoren eso. O sea, yo recuerdo bien que decía, si voy a ser ya permanente y me voy a dedicar en esto, pues que sea ahora sí, como quien dice, el lugar adecuado para mí, donde yo ya me voy a quedar a trabajar, pues el tiempo que sea, o sea, pues para ya ahí forjar un futuro y forjar una antigüedad, si eso es lo que yo me voy a dedicar en mi vida. El día de hoy tengo yo una competencia de atletismo para la cual me he estado preparando desde hace meses. Y ya les recordé a mi familia que iba a ser ya dentro de poco. Pues cuando es el día 22.
cuando cae el día 22 y mi hermana que está aquí de visita dijo, fíjate que esa fecha, el número 22, es un número mágico, es un número de maestro, así dice. Y de hecho yo soy nacido del día 22. Entonces me resonó, me brincó, me provocó clic y ahora más que nunca se me reafirmó. Es cierto, o sea, yo vengo con ese tipo de cosas hasta en numerología hablando. Y sí, pasa si yo vengo con eso de nacimiento, con esa habilidad o ese destino, pues uno se pregunta, pero ¿por qué he pasado por tanta calamidad, ¿no? Por tanta cosa que llega a pasar cuando se supone que mi camino debería de ser firme, lineal y pues no digo que nunca se presenten los conflictos porque siempre se van a presentar, siempre va a haber alumnos irrespetuosos o alumnos altaneros o que te hagan vivir tu gran suerte. O sea, en cualquier cosa que nos dediquemos en la vida, siempre va a haber algo a lo que le podemos llamar un problema. Pero entonces yo decía, yo no me lograba explicar, aunque yo sé que es parte de la vida, pero así tan fuerte, así tan, una cosa tan exageradamente extremista, por así decirlo. Y obviamente uno sabe que la vida uno lo prepara y hay veces donde te pone en lugares donde en unos pudiste haber sido el rey, pero ahí eres un plebeyo, un pordiosero, por poner un nombre, sin desmeritar ni hablar mal de esa gente. Entonces yo dije como que ya es hora, ¿no? De que yo ya tenga algo firme, sólido, un lugar donde yo me vaya a sentir a gusto el resto de mi vida o hasta que me jubile, porque pues tengo una esperanza de vida muy alta. No creo que llegue a los 70 años y ya ahí quede. Yo tengo grandes visualizaciones respecto a lo que es mi futuro. Y entonces ahí, pues sí, estaba muy anheloso y yo realmente quería una señal de decir, pues si ya me voy a quedar en un lugar con cierto tipo de gente y escuela, pues que sea gente y escuela donde yo me pueda desempeñar bien, que sea visto como un maestro de admiración, de respeto, que no estén pasando cosas que luego me pierdan el respeto o que yo caiga en juegos o que se repita otra vez el pasado. O sea, así muchas cosas las visualicé y las empecé a pensar y a querer anhelar para mí. Y estos 2 días que estoy con este grupo, precisamente es lo que he estado recibiendo. Precisamente. Alumnos limpios, alumnos sanos, luego se ve cuando una persona es sana. Que me hagan caso en todo lo que les diga, que cuando les hablo de disciplina, escuchen y me hagan caso. Y que solitos se ordenan, o sea, hay alguien que está haciendo demasiado relajo y es una misma persona que lo callen, que le dicen, pues ya estate quieto, ¿no? Y ellos mismos ponen orden, no se paran ni hacen ningún tipo de relajo entre ellos. Entonces, pues es el tipo de trato que yo siempre esperé recibir. Yo pensaba honestamente que yo ya no iba a experimentar eso en los próximos centros de trabajo en los que iba a estar y porque yo me fui con la idea de que pues así era en todas las escuelas, que así vienen de estas generaciones con ese tipo de problemas emocionales o cuando solemos generalizar algo que decimos, no, pues que así ya son todos. Entonces, pues sí, me sorprende el resultado, me sorprende lo que estoy viviendo acá. Y como todo en la vida es una prueba, pues ya que, eh, pues como les digo, vengo de una situación, en esa misma institución donde parecía que ya absolutamente nada iba a pasar,
que ya mejor incluso me pintaron el escenario de que todavía faltaba que ellos metieran una carta o algo así para decir, pues sí proponemos al maestro, aunque ya están metidos todos los papeles en Musae. Y me dijeron que podía pasar eso, que a la mera hora dijeran, no saben que este maestro no puede, por alguna circunstancia que se hayan inventado y hayan buscado otro. Y pues sí, nada más quería decir eso, comentarlo, compartirlo. Y pues nada más que nunca pues me doy cuenta que tengo que cuidar lo que me está llegando, porque si yo empiezo a hacer lo mismo de antes, pues obviamente se va a perder el respeto ahí, o simplemente pues van a pasar cosas que van a regresar a como yo estaba en determinado lugar. Como dice la frase, pues te llevas contigo mismo donde quiera que vas. Como dice una psicóloga, pues si tú, como eres tú, siempre reflejas lo que tú tienes en las personas a las que conoces, aún así te vayas a Canadá, a Japón, a donde tú quieras, o hasta en la Antártida, quizás siempre te vas a encontrar a el patán. O sea, como diciendo, uno como que atrae, o sea, ese imán de ese tipo de gente que uno dice que detesta, o que no puede ni ver en pintura o cosas así. Y realmente debo de decir que estoy muy a gusto, los alumnos me escuchan, ponen atención, veo que me escuchan y ven con admiración, me hacen preguntas y me hablan de tal modo en el que se ve que me admiran, que me tienen respeto, estima y todo lo demás. Apenas van 2 clases y ya nos estamos acoplando bastante bien. Y puedo hablar con soltura de muchas cosas y ellos me escuchan con mucha atención. Y vuelvo al pasado y recuerdo cómo la pasé y digo, pues son experiencias y quieren que no, esto, como los recuerdos o las cosas que nos pasan, por muy trágico que haya sido, que parece que haya sido, pues fue lo que necesitábamos vivir o recibir en experiencia para en otros lugares y otras experiencias, ahora sí poder ser ese maestro, esa persona que ese lugar, esos alumnos o las personas con las que vas a trabajar pues requiere. Incluso estoy en esta escuela, estoy en esa misma situación que ahí me gusta, que es apoyar, en la cual se me pone a prueba a ver qué tal voy, y en la cual también se van a ver mis habilidades expresadas al máximo, se va a ver el resultado de mi trabajo y mi trabajo habla por mí. Y la vida me puso en un lugar donde nada más son 4 horas, pero como diciendo, ve aquí, construye, aquí vas a iniciar desde cero, vas construyendo, y me da la impresión de que el camino es ese, como yo lo había pedido, una escuela donde ya fuera a quedar permanente y ahí fuera así va a ser mi vida como docente y catedrático, y que de ahí me pueda mantener y vivir para mí y todo lo demás. Y pues la vida me está poniendo también esa prueba, como diciendo, a ver, pues son los inicios, demuestra que eres la persona correcta y te vas a quedar aquí, y puede que me mande más adelante una oportunidad en la cual eh, pues ya tenga más horas, o algún concurso, una plenaria que se puedan abrir más horas, y ya esté más sólido en ese centro de trabajo. Finalmente, como les llegué a comentar a los alumnos, les dije, ¿ustedes por qué creen que estoy aquí? ¿Por qué no agarré un lugar de 20 y tantas horas donde me pude haber ido mejor económicamente en otra ciudad? ¿Y por qué decidí yo quedarme aquí? Y alguno de ellos dijo, no, pues por los horarios o por una otra cosa. Y yo terminé diciendo, porque es aquí donde más me necesitan, porque de algún modo quizás espiritual, ustedes pidieron un maestro como yo y yo pedí un maestro como, digo, unos alumnos como ustedes también. Bueno, señores, así es la reflexión de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, les haya servido, y nos vemos en un próximo capítulo y episodio del podcast. Hasta luego.
placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.